Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y en el curso de Geografía trabajaremos los ejercicios de la semana 3 del ciclo 2017-2. Empezamos con el primer ejercicio. El diastrofismo es el conjunto de procesos y fenómenos geológicos que experimenta la corteza terrestre. Observa la siguiente imagen e identifica el tipo de proceso y relieve que se origina a partir de él. Luego marca la respuesta correcta. Como vemos, esta pregunta tiene que ver con la primera parte de la semana 3, que vendría a ser diastrofismo. Y recordaremos de dónde sale el término cuando hablamos nosotros de relieve. El relieve, que vendría a ser la superficie de la corteza, se forma de dos maneras. Puede ser por fuerzas exógenas o por fuerzas endógenas. Hasta allí estamos hablando entonces de dos tipos de fuerzas. Las exógenas, como su nombre lo dicen, están fuera del relieve, mientras que las endógenas se encuentran dentro del relieve, o mejor dicho, se forman alrededor de la corteza. Las fuerzas exógenas son dos: meteorización y erosión. Pero las endógenas también nosotros las podemos clasificar en diastrofismo, en vulcanismos y en seísmos o sismos, como los conocemos. En este caso, la pregunta va en relación a un solo proceso endógeno, que vendría a ser el diastrofismo. ¿Qué es el diastrofismo? El movimiento de la corteza, o también se puede decir la forma en que se distribuyen las placas dentro de la corteza. Este movimiento puede ser de dos maneras: horizontal o vertical. Cuando el movimiento es horizontal, nosotros ¿cómo le llamamos? Le vamos a decir movimiento orogénico, o también como le dicen, orogenesis. Y cuando es vertical, le vamos a decir epirogénico. ¿Qué es lo que forma el movimiento horizontal? Puede formar plegamentos conocidos como cordilleras, o también lo contrario, fosas y depresiones. Mientras que el vertical va a levantar la corteza entera. Vamos a estar hablando nosotros de continentes, de tablazos o similares. En este caso nosotros vamos a divisar la imagen y nos vamos a dar cuenta que el movimiento que nos están señalando las flechas sería movimiento horizontal. Entonces podemos ver aquí, epirogénico no puede ser. Plutónico está en relación al vulcanismo, es decir, a los tipos de rocas que se encuentran dentro de la corteza, y no estamos hablando todavía de vulcanismo. Isostático se relaciona bastante con el movimiento epirogénico. El diastrofismo se da para generar la famosa isostasia, que es lo que nosotros conocemos en un término cotidiano como el equilibrio. Si bien los dos movimientos logran el equilibrio de la Tierra, el que se relaciona más con la isostasia es el movimiento vertical, porque no mueve pedazos de tierra, sino la corteza entera. Entonces tampoco podría ser isostásico. Entonces, como ya hemos dicho, horizontal sería entonces orogénico. Y tenemos aquí dos formaciones: cordillera o tablazo. Tablazo hemos dicho que se encuentra dentro del epirogénico porque es un movimiento completo. Se da cuenta uno porque la superficie del tablazo y del continente es plana, mientras que sabemos que es orogénico porque normalmente las cordilleras terminan en pico. Entonces, en este caso, ¿cuál sería? La letra C, el movimiento orogénico, llamado también cordillera. Vamos ahora con el ejercicio 2. Establece la relación correcta entre los tipos de límites de placas tectónicas y las consecuencias que se generan. Para entrar a las placas, entonces tenemos que ver en qué nos ubicamos. Habíamos hablado nosotros del diastrofismo, y estábamos hablando de dos tipos de proceso: orogénico y epirogénico. ¿Dónde se encuentran las placas? Generalmente las placas se mueven de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, se pueden juntar o separar, por lo tanto estaríamos hablando de un proceso horizontal, proceso orogénico. Entonces aquí están las placas tectónicas. Ahora, las placas tectónicas son de dos tipos. Pueden haber placas oceánicas, como en el caso del Perú, la de Nazca, y tenemos placas continentales.
que vendría a ser en nuestro caso la sudamericana. Entonces, estas placas se pueden juntar o se pueden separar. Normalmente, las placas oceánicas y continentales, es decir, cuando una es oceánica y la otra es continental, suelen juntarse. Pero como la oceánica tiene menos peso que la otra, suele hundirse debajo de la continental, lo que genera que la oceánica se pueda destruir. Cuando hay dos continentales también suelen juntarse, pero aquí no hablamos de un proceso de destrucción, más que todo de fricción. Y las oceánicas normalmente suelen repelerse, porque se van juntando hacia otra continental. Este proceso de juntarse o separarse de las placas tiene un nombre. Si nosotros hablamos de juntarse, estamos hablando del proceso de convergencia. Y si se separan, le vamos a decir divergencia. Como hay dos tipos de placas que se pueden juntar, cuando se juntan dos diferentes, nosotros le vamos a poner proceso de subducción. Lo que pasa en el Perú en la cordillera de los Andes. Pero cuando se juntan dos iguales, que son continentales, le vamos a decir de obducción de placas. Normalmente en la convergencia se van a formar cordilleras y las fosas. Pero en la divergencia se van a formar también estas cordilleras. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Que las cordilleras que se forman por divergencia están debajo del agua, lo que hace que las conozcamos como dorsales. Ahora, la pregunta sería, ¿todas las placas llegan a separarse o a juntarse? Hay un proceso de movimiento de placas que no se da ni juntándose ni separándose, sino que hay un movimiento entre una placa llamada Graben y otra Horst, que una se levanta y la otra sube y está en ese proceso. Esto normalmente se da en las esquinas de las dorsales, de tal manera que fricciona la dorsal y la separan. A esto se le llama falla. Esto no siempre es visible, o sea, puede ser que en algunos momentos no nos demos cuenta que hay una falla. Entonces, ¿cuándo podemos saber que hay una falla? Cuando nosotros vemos que ya en el relieve se ha formado como una abertura y todos la pueden visualizar en un mapa o acercándose. Eso es lo que se conoce como la falla transformante. Lo que mostraron en la película de la falla de San Andrés era una falla transformante. Entonces, ahí ya tenemos algunos conceptos de esos movimientos de placas. Y las preguntas lo que nos quiere decir es cómo unir los límites de placas tectónicas, que son tres, ya hemos visto nosotros convergente, divergente y la falla transformante, con su correcta definición. Entonces, ¿cuál formaba las dorsales? La divergencia. Entonces, vemos aquí divergencia y formación de dorsales oceánicas. Muy bien. Dice ahora, fracturas laterales en las dorsales. ¿Cuáles son las fracturas dorsales? Hemos dicho la falla transformante. Entonces, buscamos transformante y ponemos aquí. Por lo tanto, convergencia sería origen de cámaras magmáticas. La pregunta sería, ¿cómo saber que la convergencia forma volcanes? Es muy sencillo. Acabamos de poner que un ejemplo de subducción es el caso del Perú y la cordillera de los Andes. Esta es la placa de Nazca, que choca con la gran placa sudamericana. Se forma la subducción, aquí está para nosotros la cordillera de los Andes, y como sabemos, todo lo que vendría a ser el Pacífico, especialmente la parte sur del Perú, se le conoce como el cinturón de conos volcánicos, es decir, la subducción, ¿qué es lo que causa? Que se eleve el magma formando los llamados volcanes. Por eso te dicen convergencia, origen de cámaras magmáticas. Sería entonces, marcamos la 2, 3, 4, 3, 1, letra A. Muy bien, tenemos ahora la pregunta 3. Candarave es un distrito que se ubica a 4 horas de la ciudad de Tacna. También es denominado el Valle de los Géiseres. Se localiza a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, en la cuenca del río Calientes. ¿A qué tipo de vulcanismo corresponde la presencia de estos impresionantes géiseres? Entonces, estamos entrando aquí al tema de vulcanismo, que es otro proceso endógeno que tiene la Tierra. Entonces, vulcanismo nosotros lo vamos a relacionar inmediatamente con volcanes. Algunos piensan que el vulcanismo es diferente de magmatismo.
Magmatismo es el movimiento del magma debajo de la Tierra y vulcanismo tiene que ver el proceso de cuando el magma también puede aflorar en la superficie. En este caso, como nosotros lo manejamos, el vulcanismo lo vamos a dividir en dos. Intrusivo y extrusivo. Esto no es según su formación, sino según la muestra del magma fuera o dentro de la superficie. Entonces, intrusivo, su nombre lo dice, dentro, y extrusivo, fuera. Si queremos hablar nosotros de la formación del volcán, ahí vamos a referirnos al tema anterior. Estamos hablando que hay volcanes por convergencia, especialmente por subducción, y obviamente que también hay volcanes por divergencia. ¿En dónde? En las llamadas dorsales, porque las dorsales son cordilleras debajo del agua que generalmente tienen magma. Cuando una de estas montañitas aflora, nosotros la conocemos como isla magmática, el caso de Hawái. En este caso, según cómo aflora o se encuentra dentro del magma, lo vamos a dividir en intrusivo y extrusivo. ¿Cuándo es extrusivo? Toda manifestación fuera de la corteza. El mismo volcán ya de por sí es una manifestación extrusiva, porque uno puede ver el afloramiento de la lava sin necesidad de tener un volcán. O sea, si uno ya está viendo el volcán, yo sé que ese es un volcán, ahí está el Misti, por ejemplo, al verlo ya es extrusivo. Ahora, de este volcán, no solamente el volcán es extrusivo, sino también lo que aflora del volcán, en este caso la lava, porque cuando ya aflora no le decimos magma, le decimos lava. ¿Qué otras cosas pueden aflorar? Tenemos, por ejemplo, las bombas volcánicas, que son rocas que salen del interior, puede ser la humareda, pero existe una forma de humo que sale que se conoce como geyser, que generalmente se da cuando hay fisuras debajo en una parte del volcán. Como el geyser también se puede mirar, entonces se le llama extrusivo. En el caso de intrusivo es cuando nosotros estamos hablando dentro de la superficie. Nosotros vamos a ver que no siempre el lava está aflorando por los volcanes, se encuentra abajo y tienen como que un movimiento. Y este movimiento se da alrededor de rocas encajantes, llamadas también plutónicas. Las más grandes son conocidas como batolitos, que son el soporte de las rocas magmáticas. Vamos a tener nosotros también unos que parecen honguitos, que son lacolitos. Vamos a ver otros que se encuentran como que al revés, que son los lopolitos. Y si vamos más arriba encuentras los facolitos. Y casi se les puede diferenciar porque terminan en la palabra litos. Entonces, esos son proceso intrusivo o rocas plutónicas. En el caso nos están hablando de géiseres, ubicados en la ciudad de Tacna. ¿Por qué en la ciudad de Tacna? Porque la cordillera volcánica se encuentra en la parte occidental, es decir, pegado a la costa, en la parte sur, que vendría a ser más que todo Arequipa, Moquegua y Tacna, en mayor instancia. Entonces, como ahí tenemos bastantes volcanes, nos hablan del Valle de los Géiseres, es decir, de algo que nosotros podemos divisar, por lo tanto sería extrusivo. No puede ser intrusivo, plutónico es similar, orográfico, estamos hablando de la formación, no precisa un detalle, y transformante, no estamos hablando de ninguna falla, porque las fallas generalmente dividen los dorsales, no forman volcanes. Y vamos para la pregunta 4, con el otro proceso que nos falta de formación de relieve endógeno, que vendrían a ser los seísmos, o también popularmente llamados por nosotros sismos. Las vibraciones de la Tierra producidas por la liberación rápida y espontánea de energía son medidas con diversas escalas. Indique verdadero o falso el uso correcto de estas escalas y luego marque la respuesta correcta. Entonces vamos a entender primero el proceso de los sismos o recordarlo y luego vamos a analizar las escalas. Siempre cuando estamos en la televisión vamos a escuchar nosotros que los sismos se forman en un hipocentro, conocido también como el foco. Es allí donde se da el proceso sísmico, donde juntan o se separan las placas. Ese es en el interior de la corteza.
Aquí nosotros no vivimos, nosotros vivimos en la superficie, o sea, no sentimos esto. Pero la energía se va a liberar de tal manera que va a subir hacia la superficie. Y donde nosotros estamos, que son nuestras casitas, le vamos a decir epicentro. O también conocido como epifoco, fuera del foco. Siempre en televisión te dicen dónde fue el epicentro del sismo, porque nos dicen en dónde de la superficie se extendió la intensidad de este sismo. ¿Cómo reconocemos el foco? Porque nos van a decir a un porcentaje de profundidad. Te pueden decir, por ejemplo, fue a 40 kilómetros de profundidad, te están hablando del origen en el foco. Pero si te dicen, fue a 20 kilómetros al este y al oeste, o al sur o al norte, es decir, en las coordenadas, norte, sur, este, oeste, estamos hablando nosotros del epicentro. Ahora, cuando se libera la energía, a eso nosotros le vamos a decir magnitud. Pero a los daños que causa un sismo, por ejemplo, personas que han fallecido, casas que se han derrumbado, se le va a decir intensidad. Estamos acostumbrados nosotros a decirle la intensidad del sismo a la fuerza, y en realidad eso se llama magnitud. Intensidad son los daños que ocasiona el sismo. Puede ser de una magnitud pequeña, pero como las personas que vivían en ese epicentro tenían casas vulnerables, puede haber una intensidad más grande. O en el caso de Japón, que la magnitud puede ser muy alta, por ejemplo de 9, pero como ellos están listos para los sismos, la intensidad es menor, o sea, no hay muchos daños. ¿Esto cómo lo vamos a medir? Lo vamos a medir con escalas. La más conocida por nosotros es la escala de Richter. Pero tenemos dos escalas más, la escala de momento y la escala de Mercalli. Es bien fácil distinguir la de Mercalli, porque la de Mercalli mide exclusivamente los daños. Por lo tanto, lo relacionamos con la intensidad. Y además que la de Mercalli utiliza números romanos. La dificultad está en Richter y momento. Como siempre se ha usado Richter, uno no sabe cuándo usar momento. En primer lugar, la de momento es más o menos del año 60 en adelante. Por lo tanto, si un sismo fue en 1940, imposible que use momento, han usado Richter. En otros lugares prefieren usar ahora momento porque mide la totalidad de la energía liberada, desde el foco hasta el epicentro o epifoco. Mientras que Richter solamente mide la energía liberada en el foco, en un solo lugar de profundidad. Pero en el caso del Perú es bien fácil. Utilizan la de Richter hasta 6.9 y pasando de 6.9 utilizan momento para medirlo con mayor precisión. En el caso de los terremotos últimos que hemos tenido, que pasaban de 6.9, obviamente utilizamos la escala de momento. Se pueden usar las dos, pero la de momento siempre es más precisa. Capta hasta los sismos más pequeñitos, ¿no? Entonces, ahora vamos nosotros a ver, según los datos que sabemos de los sismos, si los enunciados son correctos. El foco, están hablando entonces de lo que está dentro de la corteza, del terremoto de Ancas del 70, se registró en la escala de Mercalli. Tenemos aquí foco y escala de Mercalli. Y hemos dicho que Mercalli mide daños e intensidad, por lo tanto es incorrecto. Falso. La intensidad del sismo de Chincha fue registrado por MW. ¿Cuál es MW? También conocida como momento. Intensidad y escala de momento no puede ser porque estos son magnitud, entonces sería falso. La intensidad del sismo de 6.9 es de la escala de Richter. Aquí podemos generarnos un problema. Dice intensidad cuando lo más correcto sería decir magnitud, o de lo contrario decir de frente el sismo de Arequipa del 2001. Pero ¿cómo podemos saber dónde está la pregunta? Aquí, 6.9. Si te dicen 6.9 no puede ser Mercalli, porque Mercalli está en números romanos. Por lo tanto, sí es correcto que hubieran utilizado Richter. Aunque el enunciado preciso y correcto debería ser la magnitud o decir de frente el sismo de Arequipa de 6.9 de escala de Richter. En este caso le vamos a colocar verdadero. La liberación total de energía de un terremoto se mide con la escala MW, es decir, la de momento, sí, porque hemos dicho que esa es la más precisa para obtener los datos. Tenemos entonces ahí la letra E, con la precisión que en C debería decir magnitud o de frente podríamos ponerle el sismo de Arequipa. Entonces, ahí hemos terminado con las preguntas de geografía de la semana 3.